Diputado José Alfredo Pérez Bernal, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Muy bien, Mario, gracias, siempre agradecido por el espacio y me da mucho gusto ver toda la evolución de ustedes en esta nueva etapa que están viviendo en Gamavisión. Felicidades. Y gracias a ti por la disposición a lo largo de tantos años en tus diferentes etapas profesionales también y políticas. Sí, yo siempre te lo he dicho, a mí me gusta el estilo directo, en confrontación, creo que así somos la gente del norte. Sí. Y hay que dar la cara, siempre. Y si hay que ponerse colorado, pues se pone uno colorado. No a todos les gusta. Pues no, pero así nos enseñaron acá. Así nos enseñaron. Así es. Y siempre he dicho, fíjate, el estilo norteño, norestense y de más antes, cuando nuestros papás y más nuestros abuelos decían, te presentabas y a veces ni en el nombre te ponían atención, te decían, ¿de quién eres hijo? ¿Quién eres, hijo? ¿De quién eres? Sí. ¿No? Así era la frase, ¿de quién eres? Porque bastaba con saber de quién eras hijo y ver en los ojos para ya saber si era una persona de fiar o no de fiar. ¿Cómo se cerraban los acuerdos, Mario? Un apretón de manos, viéndose a los ojos. Así es. Con eso. No había papel que firmar porque eso pasaba a segundo término. Se dice por ahí que si la palabra no vale, la firma menos. Así es. Gracias por estar aquí, ya diputado. Diputado al fin, a pesar de toda la oposición, bloqueo y negativa inclusive a acatar sentencias de tribunal, del TRIFE, de la sala regional, pues contra viento y marea. Cuéntanos, nomás para actualizarnos, desde que asumió Samuel García, ¿en qué momento pasaste a las filas de Samuel? ¿Eres militante de Movimiento Ciudadano? Soy militante de Movimiento Ciudadano. Muy bien. ¿En qué momento te afilias a Movimiento Ciudadano y por qué? Fue una invitación directa del gobernador. Yo tenía ya, pues digamos que prácticamente, si no un año, casi un año de haber salido de mi militancia de anterior partido. Renuncié, no tenía partido. Y una invitación directa y expresa y sin ningún compromiso, porque mucha gente cree que se hizo por el movimiento que hoy está sucediendo de la Diputación. Fue antes de eso. Yo tenía la oportunidad de haber conocido al gobernador tiempo atrás. Habíamos tenido inclusive buenas discusiones en distintos espacios donde coincidimos, no siempre otorgándonos la razón, pero una discusión de altura, como decíamos ahorita, mirándonos a los ojos. Y me invita, me lo encuentro en un evento, cuando, lo digo abiertamente, cuando estaba dejando yo la regiduría en Monterrey, me lo encuentro en el evento, me saluda y me dice, ¿qué andas haciendo? Y le digo, pues ahorita traigo planes personales. Me dice, te voy a buscar, ¿te interesaría sumarte al equipo? Y le dije, no lo descarto, claro que sí. Y así quedó, y a los 3 días me buscó. Y desde ahí la relación se volvió constante y es como recibo la invitación por parte de él desde ese momento. Y luego te asignan la dirección de tecnología, es que el nombre, no sé si quepa en tu tarjeta de presentación. Es que le ponemos I2T2 para abreviar. Ándale. Es el acrónimo Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. ¿Es el que está allá por el aeropuerto? Así es, el Parque Pitt, si alguna vez tienen la oportunidad de ver los arcos rojos que hay. Que no se conectaron nunca. Que no se conectaron. Paso todos los días. No tiene una explicación. A ver si se enchufan los No es que no haya llegado el arquitecto o que el ingeniero calculista. Volaron el material o algo, no. Es una obra arquitectónica de renombre, inclusive. Y esa es la entrada del parque. Muy bien, entonces ahí estuviste desde el inicio de la administración de Samuel, ahora como gobernador. Y, Octubre 4 pero eras el suplente de Waldo Fernández. Sí, pero yo había sido invitado antes de eso. Digamos que nos conocíamos bien. Y qué bueno que me preguntas eso, porque la única política que tú me viste mencionar fue la política pública relacionada con ciencia, tecnología e innovación. No me contaminé ni participé activamente en ningún aspecto político, a pesar de tener ya una militancia en MC. Yo me autorrestringí a únicamente hablar de políticas públicas, de ciencia, tecnología e innovación, y no hacía proselitismo en ningún tipo de manifestación, para no manchar lo que ahí estaba ya construido y que ese legado había que cuidarlo. Estabas en lo tuyo, en el puesto. Así es. Ahora, me voy a ir un poquito antes de esto. ¿Cómo es que alguien que fue incluso dirigente de los panistas aquí en el Estado, hoy está como diputado de un partido muy diferente a Acción Nacional? ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó? Lo resumí, tampoco es algo... después de tantos años de haber militado en ese partido, 22 años,
ya no me representaba, ni me sentía identificado. A mí cuando me invitan a militar en Acción Nacional, inclusive fue antes de ganar la presidencia de la República, que también anduvimos apoyando en ese momento a Vicente Fox en el 98, y lo desconocía completamente, o sea, se desfiguró, y pues que no lo diga yo, que lo diga la gente, cómo ve al partido. Y en ese momento no me sentía representado ni identificado, ni con principios ni valores que se decía, que se promovían, y de un paso a un costado dije, yo hasta aquí llego. Que no te representen significaba que no estaban... Ya, digamos que las formas del respeto a los principios y valores. Te pongo un ejemplo muy específico. Porque tú sí transitabas con lo que le llamaban la vieja cúpula, la nueva cúpula. Tú tenías una muy buena relación como dirigente del PAN. Porque yo le daba trato de respeto a todo el mundo y lo sigo haciendo hasta hoy. Todo el mundo merece mi respeto y yo no me meto y jamás me vas a ver hacer algo personal en contra de nadie porque esto es institucional. Y esa parte la entiendo. De eso a que no haga valer mi voz ni lo que pienso, ese es otro tema. Eso siempre también lo voy a hacer. Entonces, en esa parte, muy claro decirlo. Por supuesto que yo respetaba a lo que se llamaba la vieja cúpula, la nueva cúpula. Con todos yo transitaba en ese momento, ¿verdad? En su defensa, cada vez que se dicen cosas de este tipo, el partido dice, no, bueno, es que se fue dolido porque no le tocó una candidatura y se fue a buscar mejor en otros lares. Digamos que esa es una parte, el crecimiento político, la proyección y la evolución, pero no es el todo, Mario. Esa es la salida fácil de decir, se va porque pues no lo hicimos diputado o lo que haya sido. No es del todo correcto. Mira, pasaron cosas como, por ejemplo, algo muy concreto. Hicimos acuerdos, en ese entonces, de que el juicio político, por ejemplo, contra Jaime Rodríguez, el Bronco, sí, por el tema de lo que se le acusaba y que se le juzgó por los tribunales y que iban a llegar hasta sus últimas consecuencias, inclusive con juicio político. Y de repente, habiendo recibido un mandato de la Comisión Política Interna, de la Comisión Permanente y del Consejo Estatal del partido, de repente terminan dándole candidaturas a Jaime y a Manuel. Así es, el PAN. ¿Cómo? Si habíamos acordado que llegara hasta las últimas consecuencias y ahora en distritos y en municipios con candidatos a alcaldes vinculados a ellos. Tú dime si eso era un arreglo o no. Pues claro que era un arreglo extrapolítico contraviniendo todos los principios y valores y los estatutos que se habían formado del partido y las disposiciones que habían emanado de los órganos. Entonces, hay dos puntos de quiebre en el PAN y ya es el último tema del PAN porque me interesa ver hacia adelante, pero uno fue cuando Fernando Larrazábal, Seferino Salgado y tal vez Raúl Gracia en esa época también, logran, y voy a usar un término que a lo mejor es muy agresivo, pero astutamente quitarle el PAN o arrebatarle el PAN a la vieja cúpula. Y es cuando dicen que se inflaron los padrones, lo que sea. Pero hay una nueva generación de panistas, San Nicolás, que toma posesión del PAN y empieza a crecer el panismo, empieza a tomar otras dimensiones de oposición. Ese es el primer punto de quiebre. Y el segundo es este que tú me mencionas, cuando el PAN dejó de ser PAN. Cuando el PAN ya no es el PAN de siempre, el que confrontaba el PRI, el que daba verdaderamente, había elecciones internas para seleccionar a sus candidatos y de menos. ¿Cómo se soltó esto? ¿Cómo se perdió el panismo y terminó en poder de 2 o 3 personas? Fue un proceso, digamos que de desgaste y ante la ausencia también, por ejemplo, ahorita que decías que la vieja cúpula, se rindieron y dejaron de participar activamente. Contrariamente a lo que poca gente sabe, a mí quien me propuso para ser presidente fue Fernando Elizondo. Todo el mundo cree que alguien más, no, fue Fernando Elizondo. Y termina, digamos que molesto. Fernando Elizondo, padre, Barragán. Padre, así es, Barragán. Y termina molesto porque dice que no se le cumplen los acuerdos y se aparta del partido. Y pues él me propone a mí, pero me deja ahí. Es decir, ya no había nadie más para generar contrapesos y los que estaban anteriores, de la vieja cúpula que tú le llamabas, ya no participaban activamente.
Ahora ha habido un intento de recapitular y de traerlos, pero prácticamente no se les toma en cuenta, pero ahí están. Y se constriñen a San Pedro nada más. El PAN ya no es el PAN. Ya no es, y tan no es que cómo justificas ahora. Fuimos al Tribunal Estatal Electoral a gritar que nos habían robado una elección. La de Monterrey. Algunos de mis compañeros, ex compañeros, acompañándome. Y ahora, tú. Y ahora son sus socios, sus aliados. O sea, eso es antinatural completamente. Yo siempre he dicho, en broma, pero con mucho respeto, si Manuel Gómez Morín viviera, pues yo creo que se volvió a morir. José Alfredo Pérez Bernal, diputado un día de estos me va a traicionar tantos años. José Alfredo Pérez Bernal, diputado local por Movimiento Ciudadano. Sí, señor. ¿Qué cambió? Porque Waldo Fernández, titular de esa curul, aquí en la Guillotina, tú lo escuchaste y lo viste, anunció que ya se iba a buscar otra nómina, que se iba a ir a buscar la senaduría por Morena, y queda acéfala la posición. Lo que debió ocurrir, de acuerdo a las leyes, es que tú inmediatamente, en ese mismo momento, asumías el cargo. No se puede quedar vacía una curul, una posición en el Congreso del Estado. Y sin embargo, ¿pasó cuánto tiempo entre que se fue Waldo y...? Pues del 1 ¿a qué fecha estamos hoy? A 20. 20. 19 días. Que no podías tomar... Pues, y fuiste tú y te... Todos los días fui a cumplir con mi deber de asumir, porque inclusive en su renuncia él pone que se me llame. ¿Por qué? Porque eso es un indicativo de que son una ausencia superior a 45 días. ¿Por qué? Porque obviamente, como tú dices, está buscando otro cargo de elección y se separa. Y en ese sentido, pues desde el primer momento él manifiesta eso. Al siguiente día de eso yo presento un escrito diciendo: aquí estoy, sin ningún compromiso y con la voluntad de asumir. A diferencia de Alina, que dicen que manda escritos pero no va. Tú mandaste el escrito, pero tú lo llevaste. Todos los días estuve presente cuando había sesión. ¿Y qué hizo la diferencia, José, de todos estos días en que no hacían efectiva la toma de protesta para ti y de asumir el cargo a hoy? ¿Qué pasó hoy? Pues que estamos esperando la resolución del tribunal, del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral, donde hay un desacato, porque se les instruye que me tomen protesta la semana pasada, ya como un ultimátum, digámoslo así, en la sentencia, y alegando falta de quórum, pues no se me tomaba protesta. Y entonces yo presento otro recurso diciendo desobedecieron, hay digamos que no se acata la sentencia y pido que se me protejan mis derechos, pero con la consecuencia de que pues, obviamente eso implica alguna posible sanción. Y para complementar lo que tú dices, a diferencia de lo que manejabas de la diputada Alina y que está relacionado con el caso de Rosaura Guerra, yo sí estuve acudiendo todos los días para que ese no fuera el pretexto de que no se me tomara protesta. Pero si no había quórum, pues eran los mismos tuyos, son los de Movimiento Ciudadano los que no iban. Entonces, Movimiento Ciudadano hace que no haya quórum, luego entonces, por culpa de tu propio partido, no podías ser diputado. Eso no es del todo correcto, te voy a explicar por qué. A ver. Se ocupan 22 para abrir sesión, 22 diputados, cosa que ellos reúnen 27, y estando ahí se automedían, por llamarlo de alguna manera, llegaban 17, 18, inclusive 19, y hacían presencia, tomaban asistencia, pero los demás se quedaban afuera y no tomaban asistencia, buscando que se incorporaran los de MC. Ahí hay una trampa, Mario, y qué bueno que sale ese tema, porque ellos buscaban que ellos son PRI, PAN, okay, que se incorporaran algunos diputados de MC para mandar entonces sí a todos los diputados del PRI y del PAN, sumar 28 votos al menos para dejar en un proceso abierto, permanente, para poder ellos sacar todos los dictámenes que ellos traen en puerta de lo que quieren hacer para desgastar al gobernador. Barajéamela más despacio porque ni soy abogado ni legislador y además muchos vamos manejando. A ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Me perdí con los números. Sí. Ayúdame otra vez. 22 para abrir sesión, es lo que se ocupa. Ok, el PRI y el PAN querían que se presentaran los de Movimiento Ciudadano. Sí, señor. Y en base a eso, ellos rápido se sumaban para sumar mínimo 28. 28. ¿Para qué querían 28? Para dejar y declarar abierta la sesión permanente, o sea, dejarla abierta
Y ya tendría la puerta abierta para todas las sesiones y ellos sacar todas sus iniciativas. Así es, todos los dictámenes que ellos traen, sobre todo en contra del gobierno del Estado. Con la puerta abierta. Así, señor. Completo. O sea, no era para una sesión. No, era una estratagema política. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le hicieron? Pues obviamente esa resistencia la opone MC y dice, hasta que no estemos en el pleno los 42 diputados, nosotros no vamos a participar. ¿Y qué pasó? Lo del tribunal. Yo creo que en estos días van a resolver por no inacatar la sentencia y con las sanciones respectivas, que pueden ser desde económicas, inclusive ya llegar a un extremo de un arresto de creo que 36 horas por no acatar una sentencia del TRIFE. Un arresto de un diputado, eso sería muy interesante. Sí, ya hubo un caso, nada más no sé precisar si fue en Michoacán, creo que fue en Michoacán o en Guanajuato, donde por 24 horas... ¿Sería quien el presidente? Digo, en caso que sea el presidente del Congreso. El presidente y en aquel caso fueron el presidente del Congreso y algunos diputados. Ya. Por desacatar, no acatar una orden de una autoridad. Del TRIFE en este caso. Del TRIFE en este caso. Tribunal Federal Electoral. Amigos de Gamavisión, están viendo videos ahorita, perdón, amigos de La Naranjera y de Dominio Radio, pero en Easy Televisión Canal 80, el momento en que tomas posesión. ¿Me quieres platicar de ese momento? Pues sí, digamos que cuando veo yo que se completan los 22, inmediatamente me hago presencia en el Pleno para que no digan que no estaba ahí. Sí. Y en ese momento ellos me llaman como de los últimos puntos del orden del día y nombran una comisión para apertura, que por cierto entiendo sus motivaciones, no las comparto, pero la compañera... ¿Carlos de la Fuente no te saludó? No, yo les fui a agradecer que hayan votado... pero ni siquiera volteó a verte. No, pues... A ver, Pablo, ¿lo podemos ver esa parte? O sea, tú te acercaste al culo con Carlos de la Fuente, el coordinador de los panistas, y... ni siquiera volteó, te regresó la mirada. A lo mejor yo estoy simplemente más de mi cuenta, pero es lo que yo veo desde por aquí. cortesía política les agradecí el voto. Mira, ahí vas al curul y Carlos ni siquiera volteó a verte. No, y ahí están otros diputados también. Digo, hay educación, ¿no? Eso no se debe perder nunca, ni el respeto. Puedo ser muy enérgico en mis posturas y defenderlas a ultranza, pero no jamás insultando a nadie en lo personal. En mi rancho le dicen grosero, una grosería cuando ni siquiera tienes la decencia de ver en los ojos y decir, bueno, pues es mi contrincante, pero no mi enemigo, ¿no? Es muy diferente. Es muy diferente. Bueno, sí, somos adversarios políticos. ¿Y se te hace esa vibra? ¿O? No de ahorita, desde el primer día que eso ya tiene rato esto. He aprendido a vivir con eso, sí. Ya tiene rato. Sí. Muy bien. Ya vas ahí y físicamente vas y tomas posesión de tu asiento. Sí, es correcto. Ahí es el lugar que se me tiene asignado. Muy bien. No estaban muy contentos. No estaban muy contentos. Es que esto reconfigura, Mario, ayuda. Y falta Rosaura Guerra. Rosaura Guerra es quien no ha podido tomar la curul de Alina Vargas por todo embrollo, sí. Legaloide, de artimañas. Es una burla sí, para mí, sí. Que yo me levanto siendo noche todavía, yo, Mario Gámez y millones de novoleoneses nos levantamos todavía siendo de madrugada y nos acostamos. Salimos de noche y llegamos de noche a la casa para trabajar y mantenemos este aparato legislativo que es carísimo, es más caro del país, por cierto, en un órgano estatal. Y nos traen con esta jugarreta de que sí voy y no voy, que si regreso y no regreso, pero no se apersona. Alguien me decía, y me decía bien por ahí, esto no se le puede llamar una travesura política porque esto es un delito, ¿verdad? Sí. Lo que está sucediendo. Sí, por los oficios que... Sí, que habría que corroborar, que hay serias dudas de que sean auténticos, es decir, que no hayan sido manipuladas las firmas y los contenidos del mismo. Sigo llamándome la atención por qué Alina Vargas no aparece. Es decir, ahí es donde reclamo que personas que no tengan oficio político no se involucren en estos asuntos, porque desafortunadamente la política, no la de Nuevo León, la de siempre, la del mundo, es de mucha presión. Es donde tienes que ver cuando las personas se mantienen en sus valores y en sus creencias y en sus postulados políticos, no importa las presiones que haya. No es un juego, no son comiditas, no es un asunto social, no es ir a tomarse selfies.
Es un asunto muy serio y las cosas pueden llegar, pero esto le sucede a Joe Biden con sus hijos y le sucede al presidente de Rusia. Así es la política y se tiene que tener oficio para esto. Entonces, la única que puede parar con toda esta burla, independientemente si está con los paranistas o con el Movimiento Ciudadano, es la propia Lina, como decencia ella misma, y parar un alto a todo esto y decir: mi postura y mi decisión es esta. Ni es cierto esto, ni es cierto, y esta es mi verdad. Dejen de estar usando mi nombre, ¿no?, en estos juegos políticos o en estos posibles delitos, como tú lo mencionas. Sí, de hecho, tú mencionabas el oficio hace rato, el oficio donde reclama, que es del 1 de febrero también, y el 14 de febrero ratifica que quiere tomar protesta. Sí. ¿Y qué pasó en esos 14 días? Claro. ¿Por qué no regresaste? ¿Y por qué no? Estamos a día 20, ¿y por qué no has regresado? Entonces, ahora tú como diputado dices, ¿reconfigura mayorías y todo este tipo de cosas? Sí, de hecho, obviamente, pues está el juego de la estrategia política, el acomodo, el reacomodo que se va a hacer. MC llega a 13, igual que el PRI, que es quien tiene el órgano de régimen interno, la COCRI, que se le llama. El PAN tiene 14, pero no permiten que avancemos. En este caso, a mí no me querían dejar tomar protesta y tampoco a Rosaura Guerra, para no llegar a 14, porque entonces sí se tendría que reconfigurar. ¿Y qué está sucediendo? El PRI y el PAN tienen control no solo del Congreso, sino de los órganos autónomos, que lo único que tienen de autónomos es el nombre, y por supuesto del Poder Judicial. Y desde ahí no es para hacer un contrapeso sano en una disputa democrática del poder, es para tratar de ejercer labores del Ejecutivo y menoscabar y socavar la autoridad del gobernador, sometiéndolo a sus designios. Eso es lo que están haciendo. Ellos apelan que el gobernador también intenta lo mismo, someter a órganos, a poderes que no le corresponden al Ejecutivo. Lo que pasa es que les tocó un gobernador que no se deja, que da la cara, discute de frente, puede o no. ¿A poco el Bronco sí se dejaba? Pues no, negociaba. ¿En qué sentido? Te estoy diciendo que le dieron candidaturas. Y mira como quiera dónde terminó. Pues sí, pero sigue ahí. Y el juicio que le iban a hacer siguen sin resolver. ¿Por qué? Porque tienen un conflicto claro de interés. Si terminaron negociando con él, ¿cómo lo van a condenar? Claro. Siendo tú diputado, ¿cómo ya reconfigura mayorías esto o no? Porque me dices 13 diputados, Movimiento Ciudadano, 13 el PRI, 14 el PAN, entonces ¿qué cambia? Si se suman PRI y PAN, pues siguen siendo mayoría. Sí, pero en la parte de representación en grupos, como ellos no llegan a través de una coalición, sino deciden juntarse de facto, ya. Para fines de representación, el órgano de régimen interno lo tiene el PRI, por el número de diputados que tenía, y el poder y el control administrativo financiero lo tiene el PAN, del grupo parlamentario, en este caso del Congreso en pleno. Cuando nosotros igualamos al número del PRI, tenemos derecho también a demandar que se nos dé pues digamos que el órgano, la COCRI. Y el PAN lo que sí puede hacer es tratar de hacer una argucia legaloide jurídica interna para tratar de apuntalar al PRI, que no pierda la COCRI, porque también después, si llegamos a los 14, que yo espero que lleguemos en una justicia a Rosaura, a los 14, también se disputa el control administrativo y financiero del Congreso. ¿Y qué pasa? ¿Para qué quieren ese control? Pues por obvias razones, vamos a entrar en plenas campañas electorales, pues habría que revisar las nóminas que hay ahí en el Congreso, quiénes son los que tienen. No, tú me estás diciendo que se esté desviando dinero para asuntos no legislativos. Pues digamos que... A ver, a la primera falsedad, a ver, ya no te vuelvo a invitar a este programa. Pero bueno, a ver, al día de hoy entonces no hay cambios. O sea, el que tú ya has asumido, no hay cambios legales dentro del Congreso. Van a intentar pedir la COCRI, pero seguramente obviamente no les van a abrir la puerta. No, pues es una lucha de todos los días, ¿verdad? Es una lucha diaria. Por eso, digamos que logro entrar yo, pero el tema de Rosaura está más enredado que un queso oaxaqueño. Bueno. Pero enredado por ellos, porque hay inclusive sentencias a favor de Rosaura Guerra para que se le tome protesta. Y mira, Mario, no nos perdamos. Quieren ejercer el poder ejecutivo desde el Congreso y desde el Poder Judicial. Y el gobernador no se ha dejado, no se va a dejar, y esa es la disputa actual. Bueno, pues gracias por estar aquí.
José Alfredo Pérez Bernal, ahora diputado por Movimiento Ciudadano en el Congreso. Nos mantenemos en comunicación porque vas a estar en la función legislativa y queda muy poquito tiempo en esta legislatura, pero vienen los tiempos muy complicados, muy apretados, justamente por eso. Es una coyuntura muy interesante y con miras a lo que todos sabemos va a suceder en los próximos meses. Oye, ¿y ya se fueron los que se tenían que ir a buscar otras posiciones o veremos más suplencias todavía? No, todavía hay más movimiento. Entonces ahí, pues digamos que va a entrar otro jaloneo por esos temas. Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo. Gracias, José Alfredo Pérez Bernal, diputado ahora de Movimiento Ciudadano. Gracias a ustedes por su atención a esta edición de La Guillotina.